Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo al pleno correspondiente al mes de marzo, pero que por trágicas circunstancias pues hemos tenido que realizarlo hoy 3 de abril. Antes de comenzar quiero que dediquemos un minuto de silencio en memoria de Maritere, que fue concejal y compañera nuestra durante 3 legislaturas. Pido que nos pongamos de pie y mantengamos un minuto de silencio. Muchas gracias, compañeros, y gracias a todas las vecinas y vecinos que también desde sus casas puedan haberle dedicado este minuto de silencio. Y ya damos comienzo al pleno ordinario. El primer punto del orden del día es observación de errores materiales o de hecho acta de la sesión anterior. Se somete a observaciones el acta del pleno ordinario del día 30 de enero de 2025. ¿Alguna observación, Antonio? ¿Alguna observación, Gabriel? Sí, no es una cosa importante, pero sí quiero hacerle mención. Es una cosa que en la última página del acta se expone que el grupo del Partido Popular y del Partido Socialista de alguna forma reprocharon, por decirlo de alguna manera, la ausencia de nuestra compañera Maricruz alguna vez en el Pleno. Lo cierto es que el Partido Popular no hizo mención a ese asunto en aquel momento. No tiene importancia, supongo que es una cosa que tampoco yo le doy más relevancia, pero que quiero hacer la aclaración de que nuestro grupo no te dijo nada en ese sentido. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la parte resolutiva. En primer lugar, el expediente 327-2025, aprobación del primer plan de acción municipal para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local de Alameda. La propuesta de alcaldía, que cuenta con un dictamen favorable de la Comisión Informativa de Ordenación del Territorio, Obra, Desarrollo Local y Políticas Sectoriales, plantea en su parte dispositiva. Primero, aprobar el primer plan de acción municipal para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local de Alameda, redactado por la Mercantil Innovación, Empresa y Emprendimiento. Segundo, dar publicidad al presente acuerdo, publicando el documento técnico en el portal de Transparencia Municipal. ¿Alguna intervención? Bueno, no sabemos si vais a explicar un poco en qué consiste el plan o cómo se ha explicado en varias ocasiones. ¿No consideráis oportuno? Bueno, es que como tú sabes, se ha explicado ya en varias, de hecho se ha explicado a la ciudadanía, se ha explicado en qué consiste. La idea es, cuando nosotros lo hicimos, nos dijeron que no era necesario aprobarlo por plan, después vimos que era conveniente, entonces por eso lo traemos plan, para que lo aprobemos entre todos. A pleno, perdón. A pleno, vale. Entonces, por eso, y un poco por ponerlo también en conocimiento, aunque lo hemos hecho en reuniones y eso, pero también por colgarlo también en la página web del ayuntamiento, hacerlo todo de lo más correcto posible, ¿vale? Perfecto. Nosotros, como hemos manifestado en muchas ocasiones, pues estamos a favor de tener un plan de igualdad. Como ya lo hemos tenido, nos lo hemos leído, teóricamente está bien, es la teoría que marca un plan de igualdad y hay que desarrollarlo y ya está, pues votaremos a favor y estaremos pendientes del desarrollo del plan durante los 4 años que dura. Muchas gracias.
¿Alguna intervención, Gabriel? Sí, nosotros también valoramos que el Ayuntamiento tenga un plan de igualdad. Ya hemos visto los plazos que tiene, los objetivos que se han de cumplir y espero que se cumplan, que los plazos y los objetivos pues estén a tono con las pretensiones que tiene el plan y por tanto nosotros también apoyaremos la aprobación del plan de igualdad. Muchas gracias. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pasamos al punto número 3 del orden del día, expediente 444/2025, ratificación de la resolución de alcaldía número 89/2025. La propuesta de alcaldía dictaminada favorablemente en Comisión Informativa de Hacienda, Gobernación y Régimen Interno plantea, primero, convalidar la falta de competencia de la alcaldía para la aprobación del Plan Presupuestario 2026-2028, que servirá de base para la elaboración del programa de estabilidad, tal y como consta en el expediente de gestión tramitado con anexo F1, F2, F5, y ratificar el contenido del decreto de alcaldía 89/2025 de fecha 5 de marzo, que es donde se produjo la aprobación del citado plan. Muy brevemente, para que se sepa de qué se trata, se nos pide a todas las administraciones que se haga un plan presupuestario a medio plazo, concretamente, que comprendería 3 años. Sería 2026, 2027 y 2028. Y en la que el propio Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Hacienda, es el que nos da las pautas de cómo llevarlo a cabo. Entonces, lo que traemos aquí es este plan presupuestario a medio plazo para así cumplir con la normativa que lo establece. ¿Alguna intervención, Antonio? Sí, desde este grupo votaremos en contra porque, tal como vimos en la comisión, hay unos números que entendemos que están no desfasados, pero sí alejados de la realidad, y además en esa comisión tampoco el personal técnico tampoco supo darnos respuesta a las cuestiones que podíamos plantear. Entonces, por todo esto votaremos en contra. Muy bien, una pequeña aclaración, Antonio. Creo que el desfase de los números, que es verdad que hay un apartado, pero creo que es en el siguiente punto de dar cuenta de resoluciones de alcaldía, no concretamente en este. Sí, pero como vimos en la comisión, creo que son números que se alejan mucho, porque de hecho lo comentamos, que yo creo que vendrán las directrices de donde venga, de sumarle, creo que era un 0,5% o algo así era. No, en este caso lo que establece el Gobierno te establece que para el año 2026 se aplicaría un incremento de un 3,2, para el año 2027 un 3,4 y para el siguiente... Siendo realista y aunque eso sean directrices del Gobierno, ya lo comentamos en comisión, que esos números están bastante alejados de la realidad, de lo que entendemos que no va a hacer, porque es que no se va a dar ese caso. Y más con los movimientos sociales y políticos que hay ahora en todo el mundo. Entonces, bueno, por todas estas cuestiones vamos a votar en contra. Muy bien. ¿Alguna intervención, Gabriel? Sí. Independientemente del contenido económico puramente financiero, digamos, de este plan a 3 años, que nosotros podemos aceptar, o podemos valorar más bien o más mal, con esos porcentajes de corrección del 2,3, 2,4, perdón, 3,2, 3,3 y 3,4 anualmente, lo que a nosotros nos parece fuera de lugar es que se haya aprobado este plan de presupuesto a medio plazo 26-28 mediante una resolución de alcaldía, cuando la aprobación es algo que corresponde al Pleno y además porque se hace con el irrelevante argumento de que el plazo cumplía el día 15 de marzo de este año y el Pleno estaba previsto para el día 27. Bien, era muy fácil, o se convoca un Pleno extraordinario o se adelanta el Pleno, con objeto de que fuese este órgano y no una resolución de alcaldía quien aprobase este plan. La misma documentación reconoce la falta de competencia de la alcaldía en aprobar el plan, ¿sí? Que no es que nosotros lo juzguemos así, sino que la misma documentación reconoce la falta de competencia de la alcaldía. Entonces, entiendo que
que debía haberse hecho conforme dice la ley, aprobarlo en pleno, adelantando el pleno o convocando uno extraordinario. Entonces, la verdad, a veces ya, dada la reiteración de casos, pues nos parece que es muy barato incumplir la ley a sabiendas, y que únicamente pues tiene como contrapartida pues el impertinente comentario de este humilde portavoz del Partido Popular, que a veces pues incomoda con las cosas que dice, pero yo lo lamento, dado que la ley es clarísima al respecto y, por tanto, yo creo que no hubiese costado mucho hacerlo reglamentariamente, ¿no? La verdad es que esto, sumado a otras actuaciones del equipo de gobierno, en el que la ley se cumple prácticamente de una manera tangencial, pero no con estricto sentido, pues la verdad es que, hombre, yo solicito que cuando la ley marque una cosa, se cumpla dentro de las medidas que humanamente podamos. Cuando algo sea imposible de cumplir, pues yo lo voy a entender, pero que se tome, se corte, se salte uno la linde y se haga mediante una resolución de alcaldía cuando no se es competente, me parece innecesario. Si a esto lo sumamos a los fraccionamientos de contratos menores, que sobrepasan los límites económicos o en el tiempo, que no siempre hay 3 licitadores, sino que a veces por fruto de las prisas se convocan ofertas de suministros y servicios que o no da tiempo o la gente no está interesada en participar en la licitación, ignoro el motivo, ¿no? Entonces al Pleno a veces se le usurpan funciones que le corresponden mediante el dictado de decretos y resoluciones de alcaldía. Se levantan reparos de intervención en cantidades que son, no quiero utilizar adjetivos muy gruesos, son cantidades excesivas. Hay modificaciones de presupuestos de manera habitual, que yo sé que la modificación de presupuesto es algo legal, lo sé, ¿no? Pero quizás sea consecuencia de la falta de veracidad de los presupuestos que se aprueban. Incluso se modifica la RPT siguiendo, pues parece ser, y es una opinión, intereses propios del equipo de gobierno o de determinados empleados municipales sin ningún rubor. Se hacen las modificaciones de la RPT sin ningún rubor. La última en febrero. Y todo ello mediante decretos que ni siquiera se someten a la consideración de la Junta de Gobierno para su análisis y propuesta de aprobación, porque además la Junta de Gobierno es competente en esos asuntos. En fin, ya digo, independientemente del contenido financiero, económico-financiero del documento, que además tampoco se recoge en el documento que se nos ha entregado, es un documento bastante farragoso, difícil de entender, o muy difícil de entender, porque la impresión del documento es de una falta de calidad y de claridad pasmosa. Aquí no se ve con detalle, con claridad, el contenido del documento. Es que no se ve. No se ve. Y entonces, bueno, pues nosotros, lógicamente, ponemos en valor esta situación y aunque en este otro documento sí se observan los ingresos y los gastos previstos, evidentemente no podemos dar por buena la propuesta que se nos hace. Gracias. Muy bien, vamos a ver, como he explicado al principio, aquí lo único que hacemos es el presupuesto que se aprobó en diciembre, pues se le aplican unos incrementos que ha establecido el Gobierno. Además, incrementos que modificó hasta tal punto de que el propio Gobierno, aunque en principio establecía que el plazo máximo para la presentación era el 15 de marzo, posteriormente sacó una normativa en la que lo ampliaba hasta el día 28 de marzo, porque las primeras cifras que había dado eran incorrectas y entonces hubo que modificarlas. Nosotros, precisamente, cuando se han hecho esto que se presenta, si se ha hecho con las cifras correctas que posteriormente dio. El hecho de que en una administración se pueda aprobar por parte de presidencia o de alcaldía, se pueda aprobar un documento y posteriormente se ratifique por el Pleno, es algo totalmente habitual. Si, por ejemplo, se ve el presupuesto de Diputación, que es
el Pleno de Diputación, donde, en fin, nos podemos... debemos de poner de ejemplo, pues se ve que en bastantes ocasiones el presidente lleva para ratificar asuntos que anteriormente había presentado, porque es que está lo que se llama la figura de abocar, que es cuando en un momento dado la presidencia recoge unas competencias que ha cedido a un órgano como puede ser el Pleno, la aplica y posteriormente se ratifica. Por lo tanto, es algo que se suele hacer en casi todas las administraciones. No quiero entrar en todo por no alargarlo mucho, pero sí has comentado algo que sí tengo que explicar. Dices que se hacen modificaciones de presupuestos por falta de veracidad en los mismos. Eso no es así. Ya lo hemos explicado muchas veces y hemos explicado cómo la propia Diputación, de la que nos tenemos que servir de ejemplo, pues presenta modificaciones de presupuestos de más de 60 millones, porque cuando hay incorporaciones de algún crédito, la forma legal es la modificación presupuestaria. Cuando una partida, un dinero determinado está destinado a una partida, pero luego hay que destinarlo a otra, la forma es hacer una modificación de presupuesto. Ese es realmente el procedimiento legal que hay que hacer y es el que sigue Diputación, el Ayuntamiento de Málaga, como ya expliqué, que tenía más de 160 millones en el 2023, no he mirado todavía lo que, no sé si ha salido la cifra del 2024, pero en general todos los ayuntamientos presentan una cantidad importante de modificaciones, porque es la forma reglamentaria, precisamente, bien cuando hay ingresos que se generan a lo largo del año, bien cuando es necesario unos ingresos que tenían en un principio un destino y hay que destinarlo hacia otro. Entonces, resumiendo, esto es un trámite obligatorio que nos pide el Ministerio de Hacienda que se haga, en el que lo que simplemente es los datos que teníamos en el presupuesto que se aprobó en diciembre, se le aplica los porcentajes que tú mismo has dicho, Gabriel, el 3,2, 3,4 y 3,6 en los sucesivos años, y se manda. Y el formato propiamente es el formato también, porque es el formato que aparece en la página, se utilizan los formatos que el Ministerio de Hacienda nos envía. ¿De acuerdo? ¿Me permites? ¿Me permite? Sí. Sí. Efectivamente. Estoy viendo que abocar significa cuando una autoridad de rango superior asume una competencia de un rango inferior. Justamente lo contrario de lo que aquí ha pasado. Es decir, abocar significa cuando un órgano jerárquico superior asume una competencia de un órgano inferior, no a la contra. De todas maneras, la misma documentación en la propuesta de alcaldía dice que se convalida la falta de competencia de la alcaldía para la aprobación del plan presupuestario 26-28, que servirá de base para la elaboración del programa de estabilidad. Por tanto, si se reconoce la incompetencia de la alcaldía, pues ya aclarado queda. Aclarado queda. La alcaldía tenía que haber convocado un pleno extraordinario para aprobar eso, dado que las fechas urgían, y si no, pues haber adelantado el pleno. Por otra parte, ese documento que nos muestras, en el que dice que se ha prorrogado el plazo, eso lo conocerá el equipo, el equipo de gobierno. Nosotros no. Esto apareció el día 24. Bueno, bien. Esto apareció el día 24. Bien, pero comprende que eso lo conoce el equipo de gobierno, lo conoce el alcalde, pero nosotros no lo conocemos. Para nosotros el plazo terminó el día 15 de marzo a las 23:59 horas, es decir, 12 de la noche del día 15. Por tanto, independientemente del plazo, ¿no? Mi crítica es más bien a una cuestión de procedimiento, no de contenido en sí del plan, que ya habría que analizarlo y la verdad no creo que tengamos tiempo, ni quizás tenga yo la suficiente formación para juzgar un presupuesto a 2 o 3 años, porque ni siquiera entiendo el de este año, para ahora meterme en el jardín de analizar presupuestos a 2 o 3 años. Pero únicamente, como digo, es una cuestión de procedimiento en la cuestión que yo planteo. No ya me meto en el fondo del contenido del documento. Gracias. Muy bien, simplemente eso, que es algo habitual que se puedan aprobar distintas cuestiones
y se puede ver en la Diputación, se puede ver en el Pleno de Diputación, se aprueban distintas cuestiones y luego se ratifica en el Sí, efectivamente, realmente no tiene más... Que creo que se ha quedado explicado tu postura, Gabriel. Sí, pero es que como has hablado de las modificaciones, también aludí yo antes, pues evidentemente yo no discuto ni cuestiono la legalidad de las modificaciones presupuestarias. Yo sé que son legales, claro que sí, pero tienen que ser legales y oportunas y justificadas. Y en mi opinión, que puedo estar equivocado, pues son consecuencia de una falta de previsión, de una falta de exactitud y de buen criterio a la hora de elaborar los presupuestos. Porque el año pasado, en enero, se modificaron el presupuesto, quiero recordar, en 3.200.000 euros en enero, en el mes de enero. Es decir, que cuando el presupuesto está elaborado con un... Quiero utilizar palabras adecuadas y no quiero abundar en la crítica. Cuando el presupuesto, digamos, que está insuficientemente elaborado con un criterio adecuado, pues luego hay que modificarlo pronto. Porque claro, la urgencia de los gastos y de afrontar los gastos del ayuntamiento urgen y son necesarios afrontarlos. Yo eso no lo voy a discutir nunca. Yo sé que el ayuntamiento tiene que afrontar sus compromisos financieros, claro que sí, y que hay que hacer modificaciones presupuestarias, desde luego, pero el mismo rigor que se aplica en un momento se tiene que aplicar a la hora de elaborar los presupuestos, que desde nuestro humilde punto de vista no se elaboran con rigor. Y como digo, puedo estar equivocado, ¿vale? Y si lo estoy, lo reconoceré y punto. Gabriel, vamos a intentar, por favor, tener lo que siempre decimos, un par de intervenciones, digo, por no hacerlo muy extenso. Que la ha hecho perfectamente, que la ha hecho y ya está, no te he interrumpido, esperaos a que termine. Normalmente, Gabriel, el procedimiento es que tiene un turno de palabra, la réplica y otro turno de palabra, en este caso han sido 3, entonces vamos a intentar, lo digo por no hacerlo muy extenso, Gabriel, que no te he interrumpido y has podido hacer tu exposición completa, simplemente, pero digo para que en adelante intentemos cumplirlo. Tenía que haber hablado también de la intervención de la modificación del presupuesto, la que habías aludido, y no haberme quedado callado para luego seguir. Pero bueno, caso. Pasamos, lo digo porque es que luego se hace largo el pleno, no solamente a nosotros, sino a los propios vecinos y vecinas. Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación? ¿Votos en contra? Bien, pasamos a la parte de actividad de control. Expediente número 4, 145-2025, dar cuenta de información económica y financiera del cuarto trimestre 2024. En este apartado se da cuenta de la información económica financiera del cuarto trimestre de 2024, entre la que se incluye el informe de morosidad. Pasamos al punto número 5, expediente 699-2025, dar cuenta de resoluciones de alcaldía. Me estoy confundiendo quizás, no había un punto de la ordenanza de... Me estoy equivocando. Estamos en la parte, estamos en lo de dar cuenta, que si queréis... luego, aparte, intervenir en esto, podéis hacerlo en el turno de ruego y pregunta, y ahora cuando lleguemos a posibles mociones de urgencia es cuando introduciremos la moción de urgencia sobre la tasa de residuos. Sí, vale. Entonces estamos en el punto número 5, expediente 699/2025, dar cuenta de resoluciones de alcaldía. En este apartado se da cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la celebración del último pleno ordinario hasta que se convocó el inicialmente previsto para el día 27. Perdona, yo creo que no tiene nada que ver con esto. Yo creo que lo que le ha pasado es que él tiene la convocatoria del pleno que iba a ser el 28 o el 20. Vale, que ahí sí venía. Que a lo mejor no tiene la convocatoria. Pero hay una convocatoria nueva para. Cierto. Entonces, yo creo que lo que lo que tiene es el orden del día antiguo. Claro, que tendrá, es lo que seguramente es lo que dice Antonio, tendrá el orden del día del pleno que se había convocado para la semana pasada. Perfecto. ¿Y la información económico-financiera del cuarto trimestre, cuándo? Ahora en ruego y preguntas puede hacer todas las preguntas que quiera, porque esto es dar cuenta.
Bien, pasamos al punto número 6, posibles mociones de urgencia. Como moción de urgencia, nosotros traemos una modificación de la ordenanza de residuos y la urgencia viene implícita en que se nos exige que tengamos aprobado la modificación de la ordenanza antes del 10 de abril. Pasamos a votar la urgencia de esta moción que introducimos. ¿Votos a favor de la urgencia? Pues pasamos a dar lectura al texto de... Se trae a pleno propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos, que aunque viene como asunto urgente, cuenta con un dictamen favorable de Comisión Informativa de Hacienda, Gobernación y Régimen Interno. La parte dispositiva plantea, primero, aprobar provisionalmente la ordenanza reguladora de la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos, en los términos que se recogen en el anexo a la presente propuesta. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo, mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad, alameda.sedeelectronica.es. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir cuantos documentos sean necesarios para llevar a cumplido efecto el presente acuerdo de la manera más amplia admitida en derecho. Si quieren, puedo leer, digamos, la parte más importante para no dar lectura a la ordenanza íntegra, que sería tarifas y bonificaciones. Bien. Las tarifas nuevas aparecen en el artículo 6, que establece las tarifas. Se establecen las siguientes tarifas, atendiendo a la naturaleza del uso de las distintas unidades urbanas. Tarifas anuales por prestación de servicios de recogida, transporte, tratamiento y eliminación, que sería la siguiente. Para viviendas, 110 euros. Establecimientos dedicados a oficinas, bufetes, consultas, despachos profesionales o propios de oficios independientes de vivienda, 110. Cafetería, bar y taberna, 180. Carnicería, frutería, tienda de ultramarino y similar, así como almacenes de estas actividades, 180. El puesto de mercado, cada puesto a 110. Establecimientos industriales, comerciales y demás, no incluidos expresamente en algún epígrafe de la tarifa, a 180. En cuanto a exención y bonificación, pues atendiendo a criterio de capacidad económica del sujeto obligado a satisfacer la tasa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se establecen estas reducciones. Se podrá acceder a la bonificación del 30% del importe de la tarifa en los siguientes casos. Mayores de 65 años que vivan solos y que acrediten ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional y asimismo sean titulares de la vivienda. También para matrimonios mayores de 65 que vivan solos y cuyos ingresos de manera conjunta no superen a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Asimismo, deberán ser titulares de vivienda. Los requisitos para obtenerla: formular una solicitud, un certificado de empadronamiento, fotocopia de documentos donde se acredite el ingreso total que perciba la unidad familiar y acreditación de la titularidad de la vivienda junto con declaración jurada de ingresos. Se establece un plazo de solicitud de bonificación que comenzaría el 1 de enero de cada año, finalizando el día 15 de febrero, y la bonificación se otorgaría para el año de la solicitud con 1 año de validez. ¿Alguna intervención, Antonio? ¿O Fran? Bueno, yo voy a empezar explicando más o menos de dónde nace esta ordenanza. Esta ordenanza sale a partir de la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados, que a su vez procede de una directiva europea. Esta ley principalmente se rige por el principio básico de quien contamina paga, en este caso el que más genera más paga.
El patronato es el encargado de gestionar la recogida de residuos de Alameda, por lo tanto el patronato por esto cobra una parte fija y una parte por tonelada retirada de cada una de las fracciones de las que se encarga. Por tanto, cuanto menos basura generemos como municipio, menor será la cantidad que tengamos a pagar. Aquí es donde nace la obligación del ayuntamiento de intentar realizar campañas de concienciación y demás para que como conjunto municipio la tasa a pagar, el total de la tasa a pagar sea menor. Individualmente esta ley pretende llevar este principio de quien contamina paga a cada una de las unidades de vivienda que hay en el municipio, tanto vivienda como negocio. Como ya se comentó en comisión, no es posible realizar en la totalidad eso ahora mismo porque no se disponen de datos suficientes. Aún así, como ya comenté en la Comisión de Hacienda, consideramos que a esta ordenanza le falta trabajo para que se adapte al máximo al principio básico por el que se rige esta ley. Nosotros consideramos que es una ordenanza que está desequilibrada y que es injusta, por lo que una casa que antes, una vivienda que antes pagaba 54 euros anuales, ahora pasa a pagar 110 euros anuales, y al igual que los despachos y los puestos de mercado, los negocios, hostelería, comercio e industria pasan a pagar 180 euros anuales, donde antes pagaban 87 euros anuales. Y por poner un ejemplo así que se entienda, con esta ordenanza que hoy pretende aprobar el Ayuntamiento de Alameda, un supermercado paga solo 70 euros al año más de tasa de basura que una casa donde viva una sola persona. Nosotros consideramos que esto es injusto y que no es adecuado. Además, en la comisión planteé también una duda que no se me supo responder, y es que en el desglose de cobros que realiza el Patronato del Ayuntamiento de Alameda aparecen 42.000 euros anuales de recogida selectiva de residuos orgánicos, cuando aquí no se realiza esa recogida selectiva. Entonces, se debería preguntar en Diputación por qué cobran eso, porque es una parte importante de ese aumento que viene en la factura. Son prácticamente pasar de los 300.000 euros a los 340.000 casi que se pagan. Por todo lo que he comentado, y puesto que en la comisión se dijo que existía la opción de modificar y hacer más justa la ordenanza antes de final de año, adaptándola así al principio básico por el que se rige esta nueva ley, que es el principio de quien contamina paga, desde el Grupo Municipal Socialista emplazamos al equipo de gobierno del Ayuntamiento a hacer reuniones con todos los miembros del Pleno y a realizar las modificaciones que sean necesarias para adaptar al máximo esta ordenanza y hacerla más justa y equitativa. Por todo lo anterior, nosotros votaremos en contra de esta ordenanza. Muy bien. Bueno, la explicación que has dado es bastante exacta o muy exacta. Como bien dice, esto es una imposición que nos viene dado desde el Gobierno, que a su vez le viene dado desde Europa, de que se tiene que cobrar por la gestión de residuos todo el importe, no puede ser deficitario. Y esto es porque se sabe, por ejemplo, aquí mismo en Alameda hemos sacado los datos de estos últimos 5 años y después de descontando, descontando la cuota que están pagando los vecinos por la tasa de basura, el ayuntamiento pues ha tenido que estar poniendo un dinero para realmente cubrir el servicio, o sea, para que pagar lo que el patronato no estaba pagando, no estaba cobrando. 175.000, 116.000, 102.000, 60.000, 46.000, con lo cual en estos últimos 5 años son casi 500.000 euros, casi no, 501.000 euros los que el ayuntamiento ha puesto, que es algo que en general casi todos los ayuntamientos, hay muchos ayuntamientos del interior que sucede. Si es verdad que, por ejemplo, en ciudades de la costa, normalmente las tarifas de las tasas de recogida de basura sí suelen estar mucho más altas que lo que es en el interior.
pero está claro que aquí es totalmente deficitario. Diputación, que es a través del consorcio de residuos quien realmente realiza la gestión de recogida, transporte y tratamiento del mismo, pues fue la que nos ha facilitado dos tipos de ordenanzas, una ordenanza A y una ordenanza B. Se debe de intentar, como bien has dicho, que llevar el principio de que aquel que más genera sea el que más pague. Y hay un índice que es bastante aclaratorio o bastante indicativo, como es el consumo de agua. A mayor consumo de agua suele haber mayor generación de basuras porque suele haber mayor número de personas que viven en vivienda. O en negocios exactamente igual, una industria que consume también más agua suele ser porque también genera. ¿Qué ocurre? Que fue desde la propia gerencia del patronato la que nos dijo que en este momento no tenían los medios para que se pudiera aplicar esa tarifa, porque ellos, por ejemplo, sí tienen todas las referencias catastrales, porque gestionan todos los IBI, pero no tienen todas las matrículas de todos los contadores, porque generalmente las lecturas, como ocurre en Alameda mismo, las hace el municipio y le traslada al patronato. Entonces el patronato no tiene todas las matrículas de los contadores, con lo cual esa tarifa pues nos dijeron que no se podía aprobar. Por eso hemos aplicado la tarifa A. También dije en la comisión que todas las ordenanzas fiscales que suponen un incremento económico comienzan a aplicarse a partir del 1 de enero del año siguiente. Se está hablando con Diputación para ver la posibilidad incluso de que Diputación se hiciera cargo de parte de estos importes, porque al ser para los municipios menores de 20.000 habitantes, puede corresponder el que sea la Diputación la que se haga cargo de estos importes. Entonces nosotros aprobamos ahora mismo esta ordenanza, que es una ordenanza similar, por ejemplo, a la que ha aprobado Álora, Genaguasil, que es la ordenanza básica para cumplir con la normativa, pero sabiendo que no se va a empezar a aplicar hasta el 1 de enero y sabiendo de que se puede modificar pues en septiembre, octubre, noviembre. Hay tiempo de modificarla si, por ejemplo, Diputación se hiciera cargo de eso, o si pudiéramos aplicar el modelo B, o haciendo un estudio más pormenorizado y viendo si realmente podemos aplicar unos conceptos, unos índices más exactos para que aquel que genera más basura sea el que más pague, pero que en definitiva es algo que nos vemos obligados por ley a traer al Pleno y aprobarlo antes del 10 de abril. Sí, que es obligado por ley, estamos de acuerdo, pero lo que te dije en comisión, por ejemplo, la ordenanza que mandó de ejemplo Diputación consta de muchos más epígrafes que hacen que esa cantidad a pagar se distribuya más equitativamente entre viviendas y negocios. Es que, como he comentado, lo que vemos injusto es que se hayan duplicado las tasas tanto en viviendas como en negocios y demás, pero eso, que la ordenanza que se ha elaborado da como resultado que un gran supermercado pague solo 70 euros al año más de basura que una vivienda en la que viva una persona. Que eso, con los medios de los que dispone ahora mismo el ayuntamiento, no hace falta que tenga la lectura de las matrículas de los contadores, como has dicho tú. Con los medios que tiene ahora mismo el ayuntamiento puede hacer un poco más equitativa esta ordenanza. Entonces nosotros emplazamos a eso, a tener reuniones e ir modificándola a lo largo de este año antes de que entre en vigor, para ajustarla lo máximo posible y que sea realmente justa para los vecinos y comercios de Alameda, porque no es lógico que un supermercado pague la misma basura que una tienda pequeña, o eso, que la diferencia no sea ni de 5 euros y algo al mes entre una casa y un gran supermercado, porque la cantidad de basura que generan pues sabemos que no es la misma. Vuelvo a repetir que estamos esperando a ver si desde Diputación realmente se asume parte del importe,
o si bueno, hay algún otro tipo de novedad, y entonces es cuando ya realmente se haría un estudio pormenorizado. Sí es cierto que de cuando nos dieron los datos para hacer el estudio pormenorizado, pues la verdad es que no había tiempo, porque de hecho sabéis que se estaba planteando el que esto fuera en un pleno extraordinario, lo que pasa que las desgraciadas circunstancias pues, han dado lugar a que venga en este. Entonces, y en la propia comisión yo comenté eso, que nosotros queremos, una vez que ya de Diputación digan si van a hacerse cargo de algo o no, pues entonces ya hacer un estudio más pormenorizado e intentar que esta nueva ordenanza se rija por el principio de la ley de que el que más genera sea el que más pague. Gabriel. Sí. Bueno, vamos a ver si ordeno las ideas que quiero exponer. Esta ley no es una ley que se haya promulgado hace un mes ni dos, sino hace 3 años, de 2022. Con lo cual, la premura con la que ahora hay que dictaminar sobre ella, hay que aprobar, pues la verdad, se podría haber hecho con más tiempo, con un análisis más pormenorizado y con mayor conocimiento de causa. Evidentemente es una ley que nos viene impuesta de arriba, efectivamente. Pero yo reitero los argumentos que aquí se han dado de que duplicar la tasa supone un 100% más de impuestos, que es con los que se grava al contribuyente, y hay un desequilibrio manifiesto entre lo que paga, como ya se ha dicho, una casa y un supermercado. Es que no tiene sentido. Y por otra parte entiendo que en ninguna casa de Alameda se contamina. Ese término me parece, aquí nuestras casas no contaminan, nuestras casas generan residuos que se llevan a un contenedor y todas las noches se los llevan. Por tanto, nosotros no contaminamos. Contaminarán empresas, contaminarán fábricas, contaminarán, pero generalizar diciendo que lo que se hace es contaminar, me parece una idea, y no quiero argumentar ideológicamente sobre el tema, me voy a abstener. Evidentemente, creo que aquí lo que se ha hecho es ver la cantidad de casas que hay en Alameda, la previsión de gasto que va a suponer esto, dividir y sale 110 euros, claro. Entonces, me parece una fórmula bastante simple y en su simpleza lleva implícita pues una falta de justicia a la hora y de ecuanimidad a la hora de pagar por un servicio, evidentemente que hay que sufragar. Yo no lo voy a discutir. Yo sé que el Ayuntamiento ha tenido un déficit en este apartado de 116.000 euros el año pasado, ya lo sé. Pero claro, se nos pide a los ciudadanos que nos hagamos cargo de todo el servicio, de todo el proceso de recogida, de transporte, de reconversión, de reciclaje, en fin, una cantidad de términos que la verdad que... Pero no obstante, yo creo que en Alameda sigue habiendo una cantidad de situaciones mejorables con respecto a este asunto que estamos tratando. ¿Bien? Los contenedores en Alameda, pues yo creo que están en unas condiciones que no son las mejores. Los contenedores como tal y la ubicación que tienen los contenedores tampoco son las mejores. No quiero nombrar lugares concretos, pero vamos, todo el mundo lo conoce, ¿no? Contenedores en la acera, contenedores muy sucios, contenedores que no abren bien porque la palanca está estropeada y hay que levantar la tapa con la mano. Me parece que cuando se cobra por un servicio como este, de la forma que se va a hacer a partir de enero del año que viene, es para que tengamos una contrapartida en nuestro pueblo y por lo menos sea cómodo ir a tirar la basura, que hoy no lo es. En fin, el punto limpio. El punto limpio es un lugar donde se llevan los voluminosos, y el punto limpio de Alameda, y estamos hablando de residuos sólidos urbanos, no estamos hablando del sexo de Los Ángeles. Punto limpio de Alameda está en unas condiciones totalmente inadecuadas. No tiene luz, ni agua, ni servicios. Bueno, y además hay personas que de una manera incívica, cuando está cerrado, dejan los residuos en la puerta. Eso es una cosa que tenemos que rectificar los ciudadanos para ser
solidarios y tener una cultura cívica medianamente buena. Tampoco hay contenedores clasificados para el reciclaje. Esto que estamos aprobando supone que todo se va a clasificar, los residuos se van a clasificar, se van a llevar cada uno por sus contenedores, pero realmente eso es algo totalmente hipotético, eso no se da, hoy no se da. No sé si mañana se hará, hoy no. Hoy no. Por otra parte, aquí se ha dicho repetidamente que el ayuntamiento está económicamente saneado, a pesar del costo de esta tasa, de este sobrecosto que ha debido pagar en estos años atrás para compensar el pago que hacen los ciudadanos en el cobro de su tasa de basura y con el costo real, ¿no? Un ayuntamiento saneado pues podría evitar de alguna manera que este impuesto, este impuesto de basurazo, al que ya aludimos y se me dijo que bueno, que ya veríamos si se aplicaba o no, cuando ya era una cosa prevista por la ley desde el año 22. Para mí es novedoso, porque yo soy profano en el tema, para mí es novedoso. Para quien está en política durante un tiempo y es conocedor de la ley y de lo que iba a venir, no era una novedad, para mí sí. Por otra parte, me cuestiono una cosa, y es que en este documento de Diputación, que concretamente dice que es la cuenta de recaudación municipal del año 2024, me refiero a este documento no viene en la línea de la previsión de presupuestos que aquí se han aprobado. A ver si me explico. Aquí se desglosan todos los impuestos municipales que el ayuntamiento tiene transferidos al Patronato Provincial de Recaudación. El IBI, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el abastecimiento de agua, de basura, de actividades económicas, en fin, todos. Pero lo que este documento refleja que el ayuntamiento cobra por cada uno de estos tributos no se corresponde con lo que el documento de los presupuestos reconoce. Hay un desfase importantísimo, que seguramente tendrá una justificación, que yo no lo voy a discutir, pero que evidentemente yo desconozco. Si quieren que ponga un ejemplo, pues lo pongo, porque, por ejemplo, hablando de IBI. Gabriel, perdona. Sí, dime. Si quieres seguir, pero estamos debatiendo sobre una ordenanza de residuos, no sobre el IBI. Esos datos se te facilitaron para que dieras porque aparecen toda la información, pero realmente no estamos debatiendo sobre el IBI, estamos debatiendo sobre una ordenanza de residuos. Este documento recoge todos los impuestos, entre ellos de basura. Sí, pero que en este momento estamos debatiendo... Ciñámonos a basura. Pero es que me extraña que el presupuesto haya reconocido como recaudación 1.330.000 euros y, sin embargo, Diputación solamente reconozca que ha recaudado 750.000 euros. Y esto está aquí, esto no me lo invento yo. Yo sé que estamos hablando de residuos y no de IBI. Hablemos de basura si quieres. El caso es el mismo. Aquí tengo desglosado lo que por cada uno de esos impuestos ha cobrado el patronato. Y digo el IBI porque es el primero, no porque yo quiera hablar del IBI ahora en un momento inadecuado, ¿no? En tasa de basura se han recaudado 145.611 euros. Sin embargo, para el año 26 se prevén un gasto de 346.000, que ya sé cuál es la razón, pero me parece fuera de lugar que se grave a los ciudadanos con un impuesto de este calibre, cuando luego... No quiero dudar de que luego no va a haber una contraprestación en la calidad del servicio. Punto limpio inadecuado, contenedores sucios, mal colocados en las aceras, que desprenden una cantidad de insalubridad enorme, que apenas permiten el paso de personas por la acera, que no se soterran cuando sería una medida eficacísima, al menos en el centro del pueblo, cuando no se reponen con tiempo para que el que esté estropeado pues funcione perfectamente. En fin, no quiero hacerme pesado, yo creo que
que este procedimiento, esta ordenanza, ya sé que nos viene impuesta, pero que evidentemente un ayuntamiento saneado como Alameda, como dice ser saneado, aunque yo la verdad en las cuentas del ayuntamiento no descubro nada si digo que soy muy escéptico, es decir, que yo muchas no me las creo, hablando claro para que todo el mundo me entienda, ¿eh? Y esto creo que es un tarifazo de basura que sí, que vamos a tener que pagar por imposición legal, por imperativo legal, pero que desde luego me parece completamente inadecuado. Y sobre todo cuando no va a haber una contraprestación adecuada para que los ciudadanos de alguna manera pues se sientan satisfechos. Porque se van a pagar 182.000 euros más por el tema de basura en el año 26 que en el año 25. 182.000 euros. Yo espero que el ayuntamiento, esta cantidad que hoy se gasta para que los ciudadanos, se les ha evitado el gasto a los ciudadanos, pues esta cantidad repercuta en los ciudadanos y se haga pues un adecuado uso de esa cantidad en cosas que realmente repercutan, beneficien a la ciudadanía y no se gasten en cualquier otra cosa. ¿Sí? Bueno, de pagar 164.000 a pagar 346.000, digo, son 182.000 euros más que van a pagar los ciudadanos. Bueno, no quiero ser más reiterativo, pero evidentemente los documentos que me habéis dado, que nos habéis facilitado, son dignos de un estudio riguroso, porque aquí se recogen todos los impuestos que el Patronato Provincial de Recaudación recauda para el ayuntamiento y no se corresponden, reitero, no se corresponden con lo que está presupuestado. Y yo sé que vamos a hablar solamente de residuos sólidos urbanos. Bien, ¿vale? Ya hablaremos en otro momento, porque todos los tributos, y me he molestado en sacar un resumen de todos y cada uno de ellos, que está aquí, y yo únicamente voy a dar un dato. Yo sé que mis datos económicos muchas veces molestan. No ya el equipo de gobierno, también en la calle. A mí me da igual. Yo lo hago sin ninguna maldad, a pesar de que algunos me la achaquen. No, ninguna maldad. Únicamente son datos numéricos y los números no mienten. Yo puedo mentir, los números no. Para resumir, en el año 2024 se han recaudado por parte de la Diputación para el Ayuntamiento, según el documento que se me ha facilitado, que está aquí, que como digo, se llama, lo voy a decir para no equivocarme textualmente, Cuenta de Recaudación 2024 del Patronato Provincial de Recaudación. Pues como digo, de ese documento se extrae la siguiente información. En 2024 se han recaudado un total de 1.776.863 euros de impuestos municipales y en el periodo de tiempo que va de 2007 a 2023, 1.653.000 euros. Es decir, que del 7 al 23 se ha recaudado prácticamente igual que en el año 24. Y ese es un documento, estos son unas cifras, oye, que están sujetas a estudios. Y lo digo porque a mí me ha sorprendido y está aquí, está recogido de aquí, de este documento que me habéis entregado. Yo no sé si el resto del Pleno habrá analizado la documentación, estoy seguro de que sí, pero a mí desde luego me ha extrañado. Y estoy sujeto, primero, a que si me equivoco, como siempre digo, rectifico. Pero evidentemente esto necesita una explicación con argumentos sólidos, no con vaguedades. Por esto y otras razones, el Grupo Popular votará en contra de esta ordenanza. Muy bien. Puntualizando algunas cosas, has comentado varias veces que esto es un impuesto. Realmente no es un impuesto, es una tasa. La diferencia hay que hacerla ver. Con tal de contradecirme, Gabriel, eres capaz de matizar una terminología. Gabriel, ¿por qué los demás te escuchamos en silencio y en cuanto que se dice algo que no corresponde con lo que tú quieres escuchar, no interrumpes? Vamos a escucharnos todos, dejándonos exponer. Gracias. Gracias. Gabriel, pero es que es muy importante el matiz, porque un impuesto es algo que se pone, pues entonces es importante. Gabriel, pues entonces es importante.
Es importante, Gabriel. Pues entonces, desde mi punto de vista, de igual manera que tú hablas desde tu punto de vista y, como bien dices, a veces puedes acertar, a veces puedes estar equivocado, desde mi punto de vista yo creo que es importante explicar que esto es una tasa. Una tasa es aquello que se cobra por la prestación de un servicio. Entonces, porque nos recojan la basura y la lleven y la depositen o se hagan los procesos de selección para separar los distintos restos, es por lo que pagamos la tasa de basura. No es un impuestazo, que es algo, por ejemplo, el sello de un vehículo es un impuesto porque se determina una cantidad y es a la que se paga. Una tasa, vuelvo a repetir, es por la prestación de un servicio. Cuando, por ejemplo, necesitamos butano, pagamos el butano y ahí va comprendido el precio del butano, el transporte, el pago del sueldo de la persona que está trabajando, en fin. Pues esto es una tasa que es por la prestación de un servicio. Un servicio por el que hasta ahora, en el que nos han obligado, el ayuntamiento es el que se ha estado haciendo cargo de la diferencia. O sea, los vecinos estaban pagando una cantidad con la que realmente no llegaba a cubrirse el servicio. Diputación nos ha estado cobrando más de lo que se ha estado recaudando de lo que han pagado los vecinos. Vuelvo a repetir que se pueden ver los datos, incluso mirando informaciones, ya había un informe de la anterior interventora del 2018 diciendo que era deficitaria, pero bueno, de estos últimos 5 años estamos hablando que el ayuntamiento ha puesto 500.000 euros para cubrir la tasa. En el caso de los contenedores, el ayuntamiento tiene el servicio contratado con el consorcio de residuos de Diputación. Y es a él, tengo un montón de correos en el que se puede comprobar que en cuanto que hay cualquier contenedor roto, deteriorado, la estamos reclamando, bien que ponga un contenedor nuevo, bien que lo repare. Y son ellos los que tienen que hacerlo. No es el ayuntamiento, no está en nuestras manos el poner los contenedores nuevos, en nuestras manos está el solicitarlo y ya te digo, tengo un montón de correos en los que se puede comprobar que esto es así. Has comentado que se ha iniciado con muy poco tiempo. Pues mira, creo que te comenté en la comisión que fue el 20 de enero cuando nos convocaron. Aquí está la convocatoria por parte de Diputación para una reunión el 20 de febrero fue cuando nos convocaron. Además, una reunión en la que también se puede ver en la página de Diputación la intervención del diputado del área, en la que dice que es obligatorio que se adapte la ordenanza, porque si no, literalmente, y además se puede comprobar en la página de Diputación, los ayuntamientos deben aprobar sus ordenanzas fiscales antes del próximo 10 de abril, para evitar sanciones, ya que se penalizarán los desechos que lleguen al vertedero con un coste de 30 euros por tonelada para los que no la tengan aprobada. O sea, en nuestro caso, viendo las toneladas que llevamos, si no aprobáramos ahora esta ordenanza, pues Diputación nos podría imponer una sanción de prácticamente casi 75.000 euros, multiplicar las toneladas que hay, que se puede ver, podéis ver que son una media superior a las 200 toneladas mensuales, estos 2-3 meses, el resto están por encima de los, estamos hablando que creo que eran unos 73.000 euros, casi 74.000 euros lo que sería la sanción. Entonces, desde Europa nos dicen que tenemos que aprobar la ordenanza. Hasta ahora nosotros, vuelvo a repetir, el Ayuntamiento de Alameda, y tengo que decir que otros ayuntamientos también se han estado haciendo cargo para que los vecinos no tuvieran que pagarlo. Pero esto, por otra parte, es algo que ya incluso en la propia Junta de Andalucía establecía en su Ley 3/2023 de 30 de marzo de Economía Circular, en el artículo 29.5, que las entidades locales deben de reflejar el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluidos la vigilancia de estas. O sea, que no es solamente algo que venga desde Europa, desde el Gobierno, sino que la propia Junta de Andalucía tiene establecido también que los ayuntamientos no podemos estar financiando la recogida de basura, sino que la tasa debe de ser cubierta por parte de los vecinos. Has comentado que el ayuntamiento está económicamente
saneado. Pues sí estamos saneados afortunadamente. Y por eso hasta ahora hemos podido estar haciendo estas aportaciones. El año pasado fueron 116.333, el anterior fueron 102.800, o sea, el Ayuntamiento sí ha estado haciendo esas aportaciones sin subir la tasa de recogida de basura. Pero ahora ya es que tenemos la obligación por parte de la ley, incluso con la posible sanción de 30 euros por tonelada, que acabaría gravando mucho más. Como he estado diciendo anteriormente, cuando le he respondido a Fran, de hecho se está pidiendo que Diputación se haga cargo del importe o de parte de los costes de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Ojalá esto suceda y entonces simplemente sería modificar la ordenanza haciendo ese descuento para que no tenga que recaer en los vecinos. De igual manera que hasta ahora, que nos vemos obligados a aprobarla y aplicarla, ha sido el Ayuntamiento el que se ha estado haciendo cargo de esos importes para que los vecinos, a las empresas, a todo el mundo, a nadie le supusiera ningún incremento. Sí. Puedo intervenir, ¿verdad? Bien, yo sé que es una normativa que la Junta de Andalucía asume y la hace propia, aun viniendo de un organismo superior como es el Gobierno de España y las directivas de la Unión Europea. Bien, pues mi crítica también para la Junta de Andalucía, es decir, y para el Gobierno de España, porque me parece injusto que esto grave de la forma que lo hace a los ciudadanos. Ya se ha dicho aquí el porqué de esa injusticia, ¿no? Todo va a pagar lo mismo un supermercado que una casa. No paga igual, paga 70 euros más, pero eso no es dinero, cuando genera 30, 40, 50, 100 veces más que una casa. Y repito, nuestras casas no contaminan. Ese es un término que no quiero analizar ideológicamente, me voy a abstener. Nuestras casas no contaminan. Nuestras casas generan residuos que nos metemos en bolsas de plástico negro, la llevamos al contenedor y tenemos que llevar un guante para levantar el contenedor y guardar y tirarla, ¿vale? Esa es la realidad. Por otra parte, y hablando exclusivamente de basura, yo rogaría que cuando llegue el momento, no digo ahora, pues tampoco quiero precipitar las cosas, ni mucho menos, no quiero que... ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué se da una discordancia enorme entre lo que el presupuesto municipal recoge como recaudación de la tasa de basura? Estamos hablando, por lo tanto, exclusivamente de basura, pero se da en todos los demás impuestos. Y antes mencioné el IBI, me llamaste un poco la atención. Es que el IBI que reconoce que recauda Diputación es justamente la mitad que lo reconoce el presupuesto municipal. 750.000 euros y el presupuesto municipal 1.330.000. Eso necesita una explicación. El error debe estar en algún sitio. Y hablando de basura, reconoce en el año 24 una recaudación de 145.611 euros, cuando el presupuesto recoge una cantidad de 205.000. El desfase tiene que estar en algún sitio, ¿vale? ¿Está? Únicamente quiero que cuando llegue el momento, cuando tengas tiempo, cuando te permitan tus obligaciones y tal, pues eso lo aclaremos y sin más, ¿vale? Porque es que realmente llama la atención. No es que yo quiera plantear en el Pleno cuestiones para dejar en mal lugar al equipo de gobierno, no se trata de eso, lo digo de corazón. Únicamente que los datos me obligan a hacer esa pregunta y ya está, sin ninguna animosidad, de verdad que no. Únicamente que los datos te obligan a preguntarte el porqué de esas cosas. Gracias. Muy bien, puede ser, como bien dices, que haya errores. También puede ser un error de interpretación, que pueden ser varias cosas. De todas formas, lo analizaremos para intentar dar una respuesta adecuada, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que ya podemos... Y puedas adelantar la cosa si la quieres realizar. Que si eso podemos pasar ya a votación. Perfecto. Bien, bueno, vamos a pasar a votación, que vuelvo a repetir, esto es algo que nos imponen a todos los ayuntamientos, de que las tasas de recogida de basura no pueden ser deficitarias, y eso es lo que nos obliga a traer en este momento esta ordenanza para cumplir con la normativa. Esperemos, por una parte, que de Diputación pues se puedan hacer cargo del total o de una parte,
y de esta forma pues que hagamos una modificación que rebaje las cuantías, y si no pues también se hará un estudio más pormenorizado para intentar adaptar más al espíritu de la ley de que aquel que más genera es el que más paga. Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Dónde tengo yo ahora el siguiente punto del orden del día? Aquí está, vale. Bien, y ya pasamos a ruegos y preguntas. Perdón. El Grupo Popular trae una moción que quiero someter a la consideración del Pleno para que, si lo estima oportuno, me permita leerla y... ¿Es con el motivo de la urgencia, Gabriel? El motivo de la urgencia es precisamente, la moción se trata de nombrar a doña María Teresa Ávila Gómez, hija predilecta de Alameda. Y por tanto la urgencia es consecuencia de lo que ha sucedido hace una semana, y que yo entiendo que las cosas, nuestro grupo lo ha debatido, y que este tipo de reconocimientos... Sí, tranquila. Gabriel, perdón, también ten en cuenta el sentimiento, Gabriel. Agradeciéndolo, hay que tener en cuenta también la emoción, la emotividad, el sentimiento. Bien. Que yo te agradezco. No. ¿Qué va? Te agradezco, Gabriel. Es que Maritere para todos ha sido una compañera, que todos la habéis conocido, pero sabéis que particularmente, bueno, pues para María Ángeles y para mí ha sido más que una compañera, ha sido una amiga, ha sido como parte de la familia. Claro. Te agradezco, de verdad que lo traigas, si te pido, sin enfado ni nada, que para el próximo pleno, por favor, esa misma moción se puede traer, pero Gabriel, de verdad. A ver, lo que pasa es que teníais que haberla puesto vosotros, moción de... Entonces, claro. ¿Cómo? Nosotros, lo que ocurre es que hemos pensado que ahora mismo nosotros hemos debatido, está todo muy, hablando con la familia, está todo muy reciente, y atendiendo al dolor de la familia, y eso es por lo que... Precisamente por eso yo también me siento solidario y he lamentado profundamente, humanamente, el fallecimiento de Maritere, de verdad. Vosotros habéis sido su compañero, su amigo, y yo, pues, soy un aprendiz aquí, yo soy el último mono de la compañía, ya lo sé. Pero mi grupo ha entendido que el momento adecuado es este. Si ustedes lo ven inoportuno... Yo, Gabriel, te agradezco de corazón la intención. Precisamente... Te agradezco de corazón la intención. Nosotros lo habíamos hablado y lo que pensamos es que quizás de presentarlo, pero más adelante, cuando estuviera un poco más apagado el dolor. Y agradeciéndotelo, Gabriel, agradeciéndotelo, y que no es... Y al Partido Popular, agradeciéndolo al Partido Popular el gesto, y de verdad que no queremos que os sintáis ofendidos, al contrario, agradecidos. Lo que pasa es que fue algo que hablamos, y nosotros mismos pensamos desde nuestro punto de vista que quizá el momento era más adelante, porque es que para los más allegados, familia y los más allegados, es que el dolor está todavía clavado. Está todavía clavado. Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa nuestra es un reconocimiento, un respeto, un agradecimiento, un reconocimiento, como digo, a la labor de Maritere en el Ayuntamiento y en general en Alameda. Y te vuelvo a repetir, con esa intencionalidad... Os lo agradecemos al Partido Popular, a ti de corazón, pero nosotros lo habíamos hablado y pensamos que, como el dolor está tan reciente, que era mejor presentarlo más adelante, Gabriel. Desde mi punto de vista, el reconocimiento, aunque se haga ahora o se haga dentro de un mes, el dolor es el mismo. Yo sé que las heridas cicatrizan. El dolor es el mismo, pero el tiempo va calmando. Vale. El tiempo calma, Gabriel. Bien, de acuerdo. El tiempo calma. ¿Qué? Es que no escucho. Es que no escucho por este oído, perdonad. Gabriel, yo, bueno, si queréis lo votamos, se presenta en otro, si os parece, en otro pleno más adelante, por favor. Bien, y de verdad agradeciendo el gesto y la buena voluntad que sé que la habéis hecho, pero
evidentemente nos guía la buena voluntad y el reconocimiento y el respeto. Totalmente. No lo ponemos en duda en absoluto. Agradecimiento a todo el Grupo Popular, agradecimiento a ti, pero en fin, os pedimos que sea en otro pleno cuando esté el próximo dólar pleno, más. Si te parece, en el próximo pleno la presento, ¿vale? Vale. Bien, pasamos al siguiente punto, ruegos y preguntas. Gracias. Nosotros, a tenor de los hechos, hemos decidido que por respeto y porque entendemos el dolor por el que estáis pasando, sobre todo vosotros, porque no tendréis ánimo, decidimos a raíz de lo que pasó retirar todo lo que traíamos para el pleno de la semana pasada de ruego y preguntas, porque lo creemos firmemente que las personas están por encima de la idea y de la política. Como digo, traíamos asuntos importantes, si hubiera sido el pleno la semana anterior, pero entendemos que no es el momento y hay bastante tiempo por delante para hablar de política. Creemos que hoy no es el momento. Por tanto, nuestra decisión es retirar directamente todo lo que traíamos de ruego y preguntas. Pues muchas gracias, que nosotros estamos dispuestos a hacerlo, si es verdad. Bueno, y el ejemplo claro, habéis visto que es María Ángeles, que sinceramente es que no está, y los demás, pues, pero bueno, muchísimas gracias, Antonio. Es que no escucho nada. Sí. Gabriel. Bien, y evidentemente el Partido Popular quiere manifestar también el máximo respeto, la consideración y el apoyo a la familia, a vosotros como compañeros de Maritere. Y bueno, dada la actitud del resto de la oposición y entendiendo también quizás el estado de ánimo en el que os encontráis, pues yo la verdad es que traía también un montón de asuntos que tratar, y más cuando se pasa a ruegos y preguntas documentación de puntos anteriores. Por tanto, yo no voy a ser un elemento discordante, el Partido Popular va a mantener la línea de respeto que aquí se está exponiendo, y bueno, en mayo, muy tarde, pero en mayo hablaremos de cantidad de cosas que sobrevendrán desde ahora hasta mayo y de lo que tenemos pendiente aquí por hablar. Así que por nuestra parte respetamos ese sentimiento, ese dolor que compartimos, lo sabemos, en la medida de las posibilidades que compartimos, y creo que te lo he hecho saber. Gabriel, sabemos que es un compartido por parte de, yo creo que casi de todo el pueblo. Efectivamente, porque es que Maritere, yo creo que a todos, todo el mundo con la que ha tratado, pues lo que ha dado es de ser buena persona, siempre te recibía con una sonrisa, siempre. Y yo creo que eso es lo que el pueblo ha valorado. Muy bien, lo que no sé es cómo haremos el pleno siguiente cuando se quedan muchos asuntos que tratar de más los que se sobrevengan desde ahora hasta mayo, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante, como ha dicho Antonio y yo asumo, lo importante son las personas, no las ideas, no es la documentación ni es la crítica política. Las personas están por encima y por tanto yo voy a respetar también este sentimiento de dolor, de pena que todo el mundo tiene, y por tanto nos vamos a abstener de comentar cuestiones políticas en el pleno de hoy. Muchísimas gracias, Gabriel. Por nuestra parte también traíamos luego al final unas cuestiones que nos habían pedido algunos vecinos, también las dejamos. Y bueno, comenzamos con un minuto de silencio en memoria de Maritere, y creo que de alguna manera estos gestos por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular lo que están mostrando es precisamente ese cariño, ese aprecio que teníais también vosotros, y que creo que todo el mundo tenía por ella, que esto es una desgracia irreparable y bueno, yo no tengo palabras, simplemente muchas gracias y damos por finalizado el pleno de hoy.